En mi presentación lo que quería hacer es básicamente contaros primero qué es la economía social, porque como bien decía Víctor, los ODS los conoce muy poca gente, nosotros ni siquiera estamos en las encuestas del CIS, es decir, no sé si preguntarían qué es la economía social, si ese 1% estaríamos por encima de los ODS o por debajo de los ODS. Entonces, lo que os quería contar primero es qué es la economía social, qué somos la economía social, ¿vale? La economía social son un conjunto de actividades económicas de iniciativa privada y que pretendemos beneficiar no solo a las personas que componemos las entidades, sino también a toda la sociedad. Como veis, básicamente, uno de los primeros conceptos es que somos empresas, o sea, que somos entidades privadas, no siempre empresas, pero mayoritariamente somos empresas, ¿vale? Y que lo que intentamos es, bueno, son empresas que nacemos con la virtud o organizaciones que nacemos con la virtud de beneficiar no solo a las personas que formamos parte de ellas, sino también al conjunto de la sociedad. Podemos decir que la economía, que ahora mismo hay dos tipos de economías, mayoritariamente, ¿vale? Nos encontramos con la economía de mercado, que es una economía donde el interés que prima es el interés de incrementar el capital investido, para que me entendáis, maximizar beneficios, ¿vale? Digámoslo así, y donde existe un conjunto de personas que serían los propietarios de la empresa, ¿vale? O las propietarias de la empresa, y otra serie de personas que serían las personas que no son propietarias. Por otro lado, nos encontramos con la economía pública. La economía pública es la que busca, digamos, el interés general de las personas. En este caso estamos hablando de que simplemente lo que se busca es satisfacer el interés de la población, de las necesidades de la población, muchas veces sin mirar el rendimiento económico, de las inversiones y demás. Aquí nos encontramos que existen por un lado unas personas que son gobernantes y por otro otras personas que son gobernadas, así a grandes rasgos. Y la economía social la podemos, a mí me gusta definirla como un híbrido entre la economía de mercado y la economía pública, ¿vale? Es una economía que se basa en el bien común, en el interés común, donde prima sobre todo la democracia directa y priman las personas. Los principios por los que nos movemos en la economía social son básicamente la equidad, la ayuda mutua y la solidaridad, ¿vale? En la economía social podemos diferenciar dos grandes sectores de empresas o de entidades que formamos parte de la economía social. Por un lado, las entidades de mercado, que somos aquellas empresas, mayoritariamente somos empresas, donde nos nutrimos, o sea, primero estamos en el mercado, igual que estarían otro tipo de empresas, y nos nutrimos de ese mercado y operamos de ese mercado, es decir, que vendemos y adquirimos nuestros bienes y servicios que necesitamos para trabajar en el propio mercado. Y aquí encontramos tres grandes modelos, que serían, por un lado, las cooperativas. Las empresas cooperativas somos empresas donde mayoritariamente las personas que formamos parte o las entidades que forman parte de esas empresas somos los titulares también de esas empresas, es decir, somos los dueños de la empresa, ¿vale? Después, por otro lado, nos podemos encontrar también a las sociedades laborales. Las sociedades laborales son aquellas empresas donde mayoritariamente el capital está en manos de los trabajadores y las trabajadoras. En las cooperativas puede estar en manos de los trabajadores y las trabajadoras o en manos de otras empresas que formen parte de esas cooperativas, dependiendo. No entro mucho en profundidad en el tipo de cooperativas y demás porque me podría extender durante bastante tiempo, ¿vale? Y después, por último, también estarían las mutuas entendiendo como mutuas de trabajadores o de empresarios. Ese sería mayoritariamente el sector de mercado. Y después nos encontramos, por otra parte, el sector de no mercado, ¿vale? En este caso, en el sector de no mercado, lo que nos podemos encontrar son mayoritariamente, recordar que las entidades de economía social pueden ser asociaciones y fundaciones, pero que tengan actividad económica, ¿vale? Y en este sector de no mercado, pues nos encontramos con entidades que básicamente están en ese aspecto, es decir, son entidades que suelen ser asociaciones, fundaciones,
que no operan en el mercado, ¿vale? Y que si en algún momento llegan al mercado son para poner sus productos o servicios de una forma casi simbólica, diríamos. En Galicia, por ejemplo, en este sector de no mercado nos podemos encontrar también lo que son las cofradías de pescadores, las comunidades de montes, que son entidades que no operan directamente en el mercado, aunque puedan estar presentes de alguna forma, ¿vale? Aparte de las asociaciones y las fundaciones. Existen unas características comunes pues que tenemos tanto las entidades de mercado como las entidades de no mercado. Esas características son, primero, que somos privadas, lo decía al principio, es decir, no somos entidades de interés público o públicas, sino que somos empresas o entidades privadas, que estamos organizadas formalmente, ¿vale? Que tenemos lo que nosotros conocemos como el principio de libre adhesión, es decir, que nadie está obligado a estar en una entidad de economía social, es decir, podemos entrar y salir cuando queramos. El reparto de los excedentes o el reparto de beneficios, en el caso de las cooperativas, por ejemplo, y de las sociedades laborales, no tiene que ver tanto con el capital que aportamos para entrar en las entidades, sino con el trabajo que se lleva a cabo dentro de las entidades. Y otra de las características es que nos juntamos para satisfacer las necesidades que tenemos o bien como personas o bien como entidades. Pensar, por ejemplo, en una cooperativa de ganaderos donde las entidades que forman parte de esa cooperativa no estaríamos hablando de personas a nivel individual, que sino serían casi empresas, ¿no? en muchos casos. Y para mí el principio fundamental y el más esencial, o la característica fundamental, es que somos entidades profundamente democráticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las decisiones no se toman, sino va haciendo valer cuánto aportamos, sino que cada persona que forma parte de un tipo de entidades de este tipo tiene un voto a la hora de participar, o mayoritariamente participa con su voz y con su voto. Es decir, que estamos delante de entidades que facilitan la participación de todas las personas con independencia del capital con el que estén participando, y también que favorecen los principios democráticos en general. Algunos datos, simplemente para que conozcáis. La economía social está presente en prácticamente todos los países del mundo. Hay muy pocos países donde no exista algún tipo de entidad de economía social o se reconozca como tal. En Europa somos somos casi 3 millones de empresas, 2,8 millones de empresas, y participamos de la economía social 13 millones de personas. En Europa significamos el 8% del PIB y en España el 10%. Es decir, que somos realmente unos actores económicos muy importantes, aunque realmente, lo comentábamos antes, no se nos conozca o no tengamos, seamos los grandes olvidados. De hecho, por poneros un ejemplo, hay muy pocas universidades que introduzcan en sus planes de estudio lo que serían las entidades de economía social. De hecho, en Galicia es una de las comunidades donde no cuenta a día de hoy con ningún estudio de posgrado que haga referencia siquiera, es decir, que no estén exclusivas, sino que haga referencia siquiera a lo que serían las entidades de economía social. ¿Qué aportamos? Ahora sí, casi voy por 8 minutos. La mitad de mi presentación tenía que ver con, sobre todo, qué es la economía social y qué aportamos a los ODS. Bueno, pues podréis imaginaros que con nuestra forma de ser somos empresas donde la primacía está en las personas por encima del capital. Es decir, evidentemente tendremos que ser empresas rentables, ¿vale? En el caso que seamos empresas o entidades rentables, pero lo combinamos con la solidaridad y la responsabilidad y la cohesión social. La mayor parte no, todas las decisiones que se toman en las entidades de economía social se toman teniendo primero presente a las personas. Os pongo un ejemplo muy rapidito, muy fácil para que me entendáis. Dentro de la viabilidad del proyecto empresarial, por ejemplo, en una cooperativa, que son las que más de cerca conozco, nos podemos encontrar que no intentamos maximizar beneficios, sino satisfacer los intereses de las personas que la formamos. Imaginaros, pues que a lo mejor en vez de ganar más dinero, lo que decidimos es trabajar menos tiempo, por poneros un ejemplo, ¿no?
primamos los intereses de las personas. Somos entidades también que no deslocalizamos, es decir, en aquel espacio, en aquel entorno donde se constituye una entidad de economía social, esa entidad de economía social no se va a marchar de ese entorno, porque la primacía, os lo comentaba, la primacía de las decisiones están en las personas, con lo cual no vamos a abandonar ese entorno. Y aparte, lo que hacemos es llevar un crecimiento inclusivo que corrige muchas veces las desigualdades que existen en el entorno, ¿vale? Y somos grandes repartidores o redistribuidores de riqueza. Somos entidades que redistribuimos la riqueza. Esto sería la aportación, bueno, son datos sacados de CEPES, de la Confederación Española de Economía Social. Esto sería la aportación que hace la economía social a los distintos ODS. La verdad es que no os explicaba o no, en la presentación no traía prácticamente ninguna explicación sobre lo que son los ODS, porque entendía que la mayor parte de las personas que estábamos o que participábamos en el simposio sí que ya los conocíamos. Como veis, la mayor contribución al ODS es al ODS 8, al trabajo decente y al crecimiento económico, seguido sobre todo por el hambre cero y la igualdad de género. Estamos hablando que somos empresas, somos entidades que incidimos directamente, lo que os comentaba, trabajo decente, pero sobre todo también en la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Son nuestras aportaciones más importantes, aunque de forma transversal sí que participamos o sí que aportamos a lo que sería el conjunto de los ODS. Tanto es así que desde la UNRIS, la UNRIS es el organismo, uno de los organismos de la ONU que participa o que lleva a cabo investigación, desde hace unos años ya están poniendo el foco en cuáles son las aportaciones que hacemos, que hicimos en su momento a los objetivos del milenio en primer momento y a los ODS ahora, desde la economía social. Bueno, si queréis o si os interesan, le paso los enlaces a Somos Terra, a Eva y a Raquel, y ellas que os pase. Ahí lo que aparece en la presentación es un repositorio de distintos documentos que tiene la UNRIS sobre las aportaciones de la economía social a lo que sería la contribución de los ODS. Existe la verdad es que el repositorio es muy, muy amplio y existe un conjunto de repositorios para todos los ODS o prácticamente para todos los ODS. De hecho, incluso hay algunos trabajos donde se hace referencia a cuáles son los indicadores por los que mediríamos que la economía social participa o influye dentro de lo que es la economía social. Por último, solo comentaros que el año pasado, en junio del año pasado, tuvo lugar, también organizado por la UNRIS, con apoyo de la ONU y de la OIT, el primer seminario de lo que significaría la aportación de la economía social a la contribución de los ODS. Para esta conferencia, que tuvo lugar en Ginebra el año pasado, se presentaron un total de 320 propuestas de 60 países diferentes, pero participamos allí, se presentaron 45 comunicaciones, estuvieron 15 gobiernos presentes, 25 delegaciones de la ONU y participaron directamente más de 70 participantes de la academia y 50 participantes del sector. Por haceros un inciso, fue la primera vez que la economía social entraba en la sede de la OIT, ¿vale? Fue un evento que se celebró en la OIT. Era la primera vez que la economía social entraba como tal en la OIT, en la sede de la OIT, porque realmente las características o el peso de la economía social es ahora cuando se empieza, o son los últimos años cuando se empieza a tener más presente, aunque yo siempre digo, la economía social está presente, existe desde el siglo XVIII. Es ahora cuando se empieza a trabajar por empresas diferentes o se cree que las empresas debemos ser diferentes y por eso se está apoyando directamente la economía social, porque llevamos años haciendo lo que se supone que hay que hacer ahora mismo, ¿no? Y nada, simplemente daros las gracias otra vez por, creo que me ajusté al tiempo que me daban. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarlos o de explicaros en qué consiste o qué aportamos la economía social a las ODS, y también dejaros mis contactos, mi contacto tanto en Twitter, que es donde suelo estar más activa, igual que mi correo electrónico
electrónico y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier cuestión que os vaya a surgir con respecto a mi presentación.